Bienvenidos a este nuevo vídeo de Swift 5. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con las inicializaciones de clases y estructuras y vamos a seguir también viendo, ya que hemos visto la herencia, pues cómo afecta eso a nuestras declaraciones. Bueno, pues en primer lugar seguimos abriendo el Xcode, siendo lo primero que hacemos en cada vídeo. Entonces, File, New, Playground, proyecto en blanco y decimos inicialización, y vamos a poner aquí 2, ¿vale? Bien, es cierto que no me ocurro mucho los nombres. Vamos a poner aquí inicialización y ponemos también que vamos a ver parte 2, ¿vale? Bien, entonces os recuerdo que ya hemos visto cómo se inicializa una clase, hemos visto que se pueden poner múltiples inicializadores, el uso del guión bajo, y ahora quiero anotar una pequeña diferencia que hay entre las estructuras y las clases. Yo ya os he dicho varias veces que Apple, el Código de Buenas Prácticas, recomienda que usemos siempre estructuras, a menos que sea hiper necesario las clases. Evidentemente, en herencia necesitamos, cubrimos mejor todos los ángulos mediante clases, pero las estructuras nos ayudan muchísimo quitándonos código de en medio. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, poniendo una estructura de tipo tamaño. O sea, de una estructura de nombre tamaño. Claro, vamos a hacerlo esta vez en inglés porque con la ñ no es guay. Entonces ponemos la palabra reservada de estructura, que va con todo en minúscula, ponemos el nombre, y ahora en esta clase tamaño vamos a poner evidentemente altura y peso. Y vamos a crearlas, en este caso, variables, es decir, mutables. Vamos a poner var, van a ser de tipo double, es decir, var altura que de momento es 0.0, y con una coma vamos a declarar en la misma frase dos variables, que es decir, peso. Y le decimos que var peso es igual a 0.0. Entonces, por inferencia de tipos, Swift ya sabe que altura y peso son dos variables de tipo double y que su valor inicial es 0.0. Bien, hasta aquí la declaración de la estructura. Como esas variables ya tienen un valor predeterminado, si yo hago, como hemos visto en el vídeo anterior, oye, let tamaño, o sea, let ejemplo, let persona, es un, bueno, perdón, let, sí, persona size, pues es size, así. Este ejemplo en un principio nos valdría, porque ya están inicializadas estas variables. Sin embargo, y este es el truco de la estructura, Swift nos ha creado un inicializador automático de estas. Aunque ya, o sea, si yo pongo esto, Swift asume que altura y peso son valores double y que su valor es 0.0 en ambos casos. Pero si yo creo otra instancia de esa clase y digo persona size 2 y le digo, oye, size, pero en vez de ponerle 0,0 voy a poner lo mío. Y decir, altura es 2. Vamos a poner la mía, ¿no? 180.0 y peso, vamos a decir que es indeterminado. No, broma.
Vamos a poner 0 para no herir a nadie. Entonces, Swift asume que estos dos valores, o sea, que los valores de esta instancia son los que yo le estoy pasando en la declaración de la instancia. Por lo tanto, si ejecutamos nuestro código, veremos que las dos opciones son válidas. Bueno, aquí hay algo que no le gusta. Perdón, aquí me he equivocado. Le he dicho que le he puesto el símbolo de la... vale, perdón. Cuando declaramos dos variables, o 3 o 4 o 5 o 6 o las que sean en la misma frase, como son del mismo tipo, es decir, var o let, solamente hay que ponerlo una vez. Entonces, incluso aquí podríamos crear más, pero para el ejemplo vamos a usar dos. Entonces, si ejecutamos nuestro código, veremos... estos son errores que siempre ocurren en la declaración de variables. Yo lo he dicho muchas veces y a pesar de que llevo un montón de años, esto sigue pasando, incluso en los ejemplos más tontos. Pues estamos esperando a que se inicialicen las variables y ya están inicializadas. Entonces, aquí tenemos en esta instancia persona size que altura y peso son 0. 0 los dos. Pero es que resulta que si vemos persona size 2, ha cogido los valores que le hemos pasado como parámetros de entrada en la declaración de la instancia. Por tanto, son dos maneras de proceder, ¿no? En cuanto a estructuras, ¿no? Entonces, recuerdo que Swift lo que hace es crear un inicializador automáticamente cuando hablamos de estructuras, ¿vale? Entonces, ahora, si yo creo una variable opcional en mi código, digo, oye, opt var es de tipo string y es opcional. ¿Va a afectar a mi... si yo compilo me va a dar error porque no la estoy declarando en mi inicializador? Pues como hemos visto en su momento, en el anterior vídeo, no, porque la va a inicializar con nil, y en esta instancia en la que tampoco le hemos dicho nada, sobre optVar de tipo string, lo va a poner también nil. Si yo ahora digo persona size 2 punto, le digo optVar es igual a texto ejemplo, ¿vale? Iba a poner otra... nos dice una cosa súper interesante, y es que hemos declarado la variable como let, pero ¿en qué momento? Esto está mal. Esto es un error del compilador, porque nosotros no hemos declarado en ningún momento que la variable... Esto es un error del compilador. De hecho, le he dicho que que haga fix y que lo solucione, y no he hecho nada porque esto estaba puesto como... En fin, cada uno con su arroz. Ya hemos inicializado el código y vemos que aquí ya toma el valor que le hemos pasado por texto. En este caso sigue siendo nil. Pues solo añadiría una cosa, y es que si ponemos nuestro inicializador, o sea, hacemos una personalización del inicializador y le decimos, oye, init, le vamos a pasar, pues como hemos visto antes, altura, que es de tipo double, le vamos a pasar peso, que es de tipo double, y esta variable voy a hacer que sea de tipo let. Ahora sí hago que sea de tipo let, y no la voy a inicializar de esta manera. Por lo tanto,
voy a tener que hacerlo en el inicializador, a menos o ponerla opcional. Pero en este caso quiero ponerla. Entonces, cuando hemos creado este tipo de estructuras antes, hemos visto que las variables no mutables, una vez que se declaran, no se pueden modificar. Entonces, de hecho, si yo aquí le pongo una cadena vacía, no debería poder modificarla luego en ningún lado, pero en el inicializador sí que puedo hacerlo. De hecho, si yo pongo saself.optVar es igual a optVar y pongo self.altura es igual a altura y self.peso es igual a peso. Entonces ya tendría este inicializador donde le paso altura, peso y strings sin etiqueta, es decir, que puedo ponerlo sobre la marcha. Aquí directamente me dice inserta un double, perdonadme, un double, y en este caso el string. Entonces yo digo 180.0, 0.0 y texto. Yo acabo de inicializar mi variable. Si veis aquí, aunque la variable sea let, en el inicializador puedo hacerlo sin problemas. Y aquí me va a faltar, me va a decir, oye, vamos a ver, que qué cosa más rara, que es que me has dicho que es que no tiene etiquetas de los argumentos de entrada. ¿Por qué tienes altura y peso? ¿Qué coño me estás diciendo? Perdón por la palabra. Entonces añado mi string final y digo fix. Por lo tanto, se me ha igualado aquí y pongo también texto 2. Pues como vemos, ahora es esta frase la que estaría mal, esta sentencia, porque estaríamos diciendo, oye, si es de tipo let y ya la has inicializado, ¿por qué intentas cambiarlo? Si lo borramos, pues vemos que sin ningún problema deberíamos funcionar. Nos advierte de que esto no es una buena práctica. Dice, may only be initialized once, ¿no? Necesita ser inicializada solamente una vez. Entonces, vamos a preferir utilizar este método, ¿vale? Haciéndola en el inicializador, o sea, declarando su valor en el inicializador y no en la declaración de la propiedad. Es interesante haber pasado por esto para no confundir. La variable let, una variable de tipo let nos permite inicializar su valor en el inicializador o en su propia declaración. Ambas cosas no. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque esto es una manera de ponerlo con el inicializador. Pues tan sencillo como quitarlo del inicializador. Bueno, es que en el momento que nosotros ponemos esto, perdón, una cadena vacía, no tendría mucho sentido esto. Tenemos que quitar esto. O sea, no hace falta que pidamos en el inicializador la variable no mutable de tipo string, porque es que no vamos a poder hacer nada con ella. Entonces, bueno, muchas veces cuando se crean estructuras o clases, se puede crear una variable string o una variable int o algo que identifique, ¿no? Pues yo podría poner aquí descripción de mi clase. Pues esto es una clase que tiene el tamaño, hace la estructura de un tamaño y la uso en tal parte del código. Y entonces yo digo instancia de esa clase y digo, oye, dime de qué va esto. De instancia, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarla descripción clase. Esto de verdad que es muy útil y sobre todo para documentar en una primera de una forma el proyecto. Y decimos, pues esta clase sirve
para esta estructura sirve para datos de tipo tamaño que usamos en nuestro proyecto de almacén / sanitario. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una instancia de esa estructura, digo, pues persona size punto descripción clase y le digo print. Hazme un print porque es que quiero saber que estoy usando esta estructura y de qué va. Entonces vuelvo a ejecutar mi código y ya tengo en el print que la estructura sirve para o se ha usado esta estructura, en fin, que hay millones de posibilidades, simplemente para que veáis un ejemplo del uso posible de este tipo de variables mutables. Todo lo que podamos meter o cambiar para que nuestro código sea más ágil, para que ocupe de menos memoria, pues mucho mejor. Es cierto que la diferencia de ocupación de memoria entre una variable let y una de tipo let y una variable de tipo var es mínima, ¿no? Simplemente se guardan unos cuantos huecos más en la memoria, pero muy poquitos para decir, oye, esta variable va a cambiar su valor o puede cambiar su valor en el futuro. Y una vez que escribamos todo el código, el mismo compilador nos va a decir qué variables podemos poner como let porque no las hemos cambiado. Pues nada, lo dejamos aquí y vamos al próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que os sirva.